con el chatbot de la cátedra y le pedía que tome información del INDEC para tener en cuenta lo que era la medición de la pobreza, para brindar un ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos medir pobreza, teniendo en cuenta lo que sería un enfoque indirecto, podemos tomar en cuenta lo que es la línea de la pobreza. En este caso, lo que hacía el chatbot era tener en cuenta la información del segundo semestre del año 2024 para fijar una canasta de referencia que tiene un determinado valor y luego va a ser un ejemplo para medir la pobreza teniendo en cuenta las medidas FGT, Foster, Greer and Torvik con distintos alfa. Aquí lo que hace es tomar una canasta básica total promedio del hogar, o sea, lo que va a definir la línea de el valor que nos define si una persona, si un hogar en este caso es pobre o no, va a ser la línea de 952.313 pesos. Muy bien. Y nos dice entonces que Z va a ser la línea de la pobreza, que sería ese valor. Vamos a tomar en cuenta 10 hogares. Y los ingresos son inventados, no tienen nada que ver con la distribución del ingreso, no se parece a la que, si ustedes se fijan en la del práctico, no se parece, que es así tomado los datos del segundo semestre, la distribución de los ingresos del cuarto trimestre, perdón, del año 2024 y en realidad el único hogar o en ese caso era la distribución del ingreso, el único individuo o hogar que se tenía en cuenta y que ganaba más de 1 millón era el último. En este caso nos muestra como que desde el hogar 5 ya está ganando 1 millón o más. Muy bien, entonces tenemos 10 hogares donde tenemos información del ingreso de cada uno de esos hogares. Hogares, ¿a qué hace referencia? Ustedes piénsenlo como familias. Muy bien, entonces, el ingreso del primer hogar es 285.549, el del segundo 400.000, el del octavo es 2 millones, el del noveno es 1.100.000 y el décimo es 1.300.000. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son los individuos, bueno, en este caso hogares, perdón, que son pobres? Entonces, vamos a tener en cuenta la línea de la pobreza. Aquellos hogares que tengan ingresos por debajo de la línea, vamos a considerar que son pobres. Es lo que hace es comparar el chatbot con la información de la pobreza de esa época, de ese mismo periodo para INDEC, pero bueno, no, es un ejemplo hipotético el que brinda, así que no tiene mucho sentido hacer la comparación, porque esos datos que toma son inventados, no solo de la distribución del ingreso de ese periodo. La fórmula general de la familia Foster, Greer and Torvik es FGT, es 1/n, donde n sería el total de la población por la suma, ¿ve? Por eso hay que tener en cuenta siempre hay que mirar bien. Fíjense que acá dice FGT con FGT alfa igual a 1/n, y acá dice cuando tenemos la suma, cuando tenemos la suma de z menos i sub i sobre z elevado a la alfa, cuando i varía desde 1 hasta n. Y acá lo que hace es poner una especie de variable binaria que dice 1 si el hogar está por debajo de z, o sea, debajo de la línea de la pobreza, y 0 en caso contrario. Noten que nosotros, bueno, aquellos que cursan con la profe Gabriela lo van a ver mañana, y los que ya cursaron conmigo lo vieron ayer. Acá nosotros tenemos en cuenta el total de pobres. Acá lo que está haciendo esta formulita es n es el total de la población y acá pone la suma cuando i varía desde 1 hasta n. Como que estaría tomando a todos los individuos
pero acá le pone el subíndice uno, bueno, una variable binaria, no sé la edad, para hacer referencia a que se va a tomar en cuenta a aquellos que tienen una línea de la pobreza, o sea, están por debajo de la línea de la pobreza. Así que esto lo vamos a contrastar con la información. Fíjense, esto es lo que ustedes vieron en clase. Entonces, vieron, siempre es importante referirse a los materiales de la cátedra. Entonces, lo que ustedes vieron con el profe Pagani fue que FGT era 1/n, donde n es el total de la población, por la suma de z menos i sub i, z es la línea de la pobreza, sobre z elevado a la alfa, cuando i varía desde 1 hasta p. O sea, ¿qué estamos con? Sí, vamos a hacer esa diferencia y vamos a dividirlo por la línea de la pobreza, pero teniendo en cuenta solamente los individuos pobres. Entonces ahí habría que corregir. Paso cero, identificar a los hogares pobres. ¿Cuál sería la condición? Que los ingresos estén debajo de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza, en este caso, nos plantea que es 952.313. Este es un ejemplo hipotético que esa sea la línea de la pobreza. Y noten que nosotros teníamos un conjunto de hogares. Entonces, el hogar uno, fíjense que tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza. El 2 también, el 3 también y el 4 también. Entonces, por eso acá nos presentan que como estos hogares tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, que sería 952.313, ¿qué vamos a ver? Que el hogar es considerado pobre, el uno, el 2, el 3 y el 4. Del hogar 5 al 10 tienen ingresos que superan la línea de la pobreza, por lo tanto, no vamos a considerarlos como pobres. Entonces, el número de hogares pobres sería 4. Acá dice tamaño muestral, o sea, sería el total de la población. En este caso teníamos 10 hogares. Entonces, ¿cómo calcularíamos la tasa de recuento, que sería el headcount ratio o tasa de incidencia, o también se conoce como tasa de la pobreza? Muy bien, entonces tasa de incidencia, ustedes con el profe vieron que era H y es igual a P, que sería la cantidad de pobres o el número de individuos pobres o hogares en este caso, sobre el total de la población, o en este caso sería total de hogares. Muy bien, entonces primero vamos a calcular la tasa de pobreza. Como son 4 los hogares pobres y el total bueno, de los hogares son 10, entonces sería 4 sobre 10, sería 0,4 en tanto por uno. Si lo multiplicamos por 100 sería el 40%. Muy bien, entonces número de pobres sobre el total de hogares, 4 sobre 10 es 0,4. Muy bien, entonces acá lo que hace el chat es compararlo con lo que pasó con INDEC del segundo semestre del año 2024, pero en este caso los datos son distintos, por lo tanto no nos va a dar otra cifra distinta. Acá lo que hace es la suma de uno cuando y sub i es menor que z. Ya les voy a contar esto
cómo se lo puede considerar. Por ahora simplemente nos concentremos en esto, que es el número de pobres, o sea, P sobre N, que sería el total de hogares o de individuos o el total de población. Brecha de la pobreza, que nosotros la simbolizamos con la P y la G mayúscula, y tiene la siguiente fórmula. 1 sobre n por la suma de z menos i sub i sobre z cuando i varía desde 1 hasta p. La brecha de la pobreza también se puede escribir de la siguiente manera, con el headcount ratio, o sea, la tasa de pobreza, multiplicado por la brecha relativa del ingreso, que tiene la siguiente fórmula. Es la línea de la pobreza menos el ingreso medio de los pobres sobre la línea de la pobreza, o también se la puede escribir de la siguiente manera, o se la puede estimar con esta fórmula, que sería la suma de Z menos I sub I, teniendo en cuenta los ingresos que son menores a la línea de la pobreza, por la línea de la pobreza, perdón, sobre la línea de la pobreza, por C, por P, que sería el número de pobres. Muy bien, entonces, la brecha de la pobreza la podemos estimar como H por la brecha relativa del ingreso. Si no, tenemos esta otra alternativa de cálculo, que generalmente es la que nosotros utilizamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que nos plantea el chat es sacar la brecha absoluta. Fíjense lo que tenemos en el numerador z menos i sub i. Ojo que acá, esto recuerden, es para identificar a los individuos pobres, porque acá hace desde i igual 1 hasta n, toma en este caso el chatbot, pero al ponerle esta variable binaria acá, en realidad habría que tomarlo al costadito, por decirlo de alguna manera, de decir que uno, o sea, van a estar identificados con uno aquellos individuos que son pobres. Entonces, esos son los que se tienen en cuenta para el cálculo. Muy bien, entonces, debo considerar la línea de la pobreza, que es 952.313, menos el ingreso de cada uno de los hogares pobres. Entonces, por ejemplo, para el hogar uno es 952.313 menos 285.589 y eso da 66.764. Para el hogar 2 es 52.313. Fíjense que acá lo que está haciendo es calcular la distancia del ingreso del hogar a la línea de la pobreza. Luego para el hogar 3 serían 952.313 menos 550.000 y esto es igual a 402.313 y para el hogar 4 esa brecha absoluta es 152.313. Bueno, pero acá ustedes me van a decir, está calculando el numerador, pero se olvidó del denominador. Entonces lo que va haciendo es sumar para los individuos, para los hogares pobres, esas brechas absolutas, o sea, la distancia entre el ingreso del hogar y la línea de la pobreza. Luego hace la suma, bueno, suma los distintos valores, a ver qué, a ver, comparemos acá. Muy bien, hace esa suma. Y luego lo que va a hacer, bueno, va a obtener el total, acá está haciendo sumas parciales, por eso que parece medio raro, está haciendo sumas parciales.
porque acá suma los dos primeros, luego le suma el tercero y luego le suma el cuarto valor y eso da 1.773.703. Luego, ¿qué hace? Divide por Z. Entonces nosotros, aquí, ¿qué habíamos hecho? Habíamos simplemente calculado la diferencia entre la línea de la pobreza y el ingreso de los individuos. Se sumó ese valor y luego se divide por la línea de la pobreza, que era 952.313. Entonces, ese valorcito lo reemplazamos. Recuerden la fórmula de la brecha de la pobreza. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué es brecha de la pobreza si se simboliza con la P y la G? Porque es poverty gap, está en inglés. Entonces sería 1/n, que sería 1 sobre el total de los hogares, que ¿cuántos son? Son 10. Y este cálculo es el que se reemplaza. Entonces nos queda este numerito, hacemos las cuentas en la calculadora, acá explica en realidad el chatbot, y esto nos queda 0,1862. Si lo leemos en porcentaje, sería 18,62%. Este indicador lo que nos mide es la profundidad de la pobreza. Fíjense que estamos midiendo la distancia relativa del ingreso de los individuos pobres a la línea de la pobreza. Distancia relativa, ¿por qué? Porque nosotros hacemos la brecha absoluta, o sea, la medimos en pesos, sería Z menos el ingreso de, bueno, en este caso son hogares, sobre, ¿con qué lo estamos comparando? Con la línea de la pobreza. Entonces ahí sacamos un porcentaje. Entonces, si hacemos el cálculo, nos queda 18,62%. Entonces, la brecha porcentual promedio entre los hogares pobres, en este caso, bueno, esto no hace falta, la brecha promedio, la brecha relativa del ingreso de los pobres a la línea de la pobreza era de 18,56%. Ahora calculemos FGT con alfa igual a 2. Esto es la severidad de la pobreza. Muy bien, ¿cuál sería la formulita? Entonces, la medida FGT, que el nombre tiene que ver con sus autores, Foster, Greer, los apellidos de los autores, Foster, Greer and Torvik, tiene la siguiente forma. Era 1/n por la suma de z menos i sub i sobre z elevado a la alfa cuando i varía desde 1 hasta p. Entonces, ¿qué estamos considerando? Los individuos pobres. Noten que este cociente está elevado a un cierto exponente. Mientras más grande es ese exponente, mayor peso se les va a dar a los individuos más pobres. Alfa es un indicador de aversión a la desigualdad. Particularmente cuando alfa es igual a 0, ¿qué ocurre con esta medida? Coincide con la tasa de pobreza o la tasa de recuento, que es el headcount ratio. Recuerden que era el número de pobres sobre el total de la población, o en este caso estamos trabajando con hogares. Muy bien. ¿Qué pasa si alfa es igual a 1? Bueno, acá si quieren con alfa igual a 0, recuerden que algo elevado a la 0, ¿qué me quedaría? 1. Así. Muy bien, sí. Alfa es igual a 1, ¿qué me quedaría? FGT, alfa es igual a 1/n por la suma de z menos i sub i sobre z elevado, perdón, a la 0, a la 0
cuando I varía desde 1 hasta P, donde P, acuérdense que es el total de pobres. ¿Esto cómo nos quedaría? 1/n por la suma, algo elevado a la cero, ¿cuánto me da? 1. Y cuando I varía desde 1 hasta P. Entonces tenemos que sumar 1, ¿cuántas veces? P veces. O sea, si son 5 los individuos pobres, vamos a tener que sumar 5 veces. Si son 4, como en este caso que estamos trabajando con los hogares, entonces serían 4 veces, tenemos que sumar el 1. ¿Cuánto nos da eso? El número de pobres. La suma, no sé si se acuerdan las propiedades sumatorias de 1, cuando I varía desde 1 hasta n, no es otra cosa que n. Entonces acá sería P. Entonces esto se convierte en P sobre N. Ahora bien, ¿qué pasa si alfa es igual a 1? ¿Cómo nos quedaría esta medida de pobreza? 1/n por la suma de z menos i sub i sobre z elevado a la 1 cuando i varía desde 1 hasta P. Y esto no es otra cosa que la brecha de la pobreza. Ahora, si alfa es igual a 2, nos quedaría FGT alfa igual 2, que nos quedaría 1/n por la suma, entonces acá acuérdense, alfa igual 2, aquí alfa igual a 1 y alfa igual a 0, z menos i sub i sobre z, esto elevado al cuadrado cuando i varía desde 1 hasta P. ¿Qué pasa cuando elevo algo al cuadrado? Bueno, en realidad cuando le elevo cualquier exponente positivo, fíjense, si es a la 1 queda tal como está. Pero si lo elevo al cuadrado, ¿qué va a hacer? Esto se va a hacer más grande. ¿Y de qué depende? Fíjense que en el numerador tenemos esta distancia absoluta de el ingreso del hogar o del individuo, depende que estemos analizando, a la línea de la pobreza. Si yo lo elevo al cuadrado, se va a hacer más grande. Si este numerito es bastante elevado, que eso se va a dar cuando la persona esté muy alejada, o la persona o el hogar esté muy alejado de la línea de la pobreza, esto se va a hacer más grande, ¿sí? No va a quedar abajo z al cuadrado, sí, no hay problema en el denominador, pero noten que a quién le estamos dando más importancia, a aquellos individuos que tienen menos ingresos, o sea, a los más pobres. Por eso es que aquí nosotros hablábamos de que alfa es un indicador de aversión a la desigualdad. Entonces le dan más peso a aquellos individuos o, bueno, hogares en este caso, si estamos trabajando con hogares, que están más alejados de la línea de la pobreza. Muy bien, sigamos con el ejemplo. Entonces recuerden que acá el chatbot lo expresó de otra manera la formulita. Acá nos marcó que 1 hace referencia a los individuos que son pobres, teniendo en cuenta que su ingreso es menor que Z, y acá nos pone, bueno, en las otras fórmulas nos puso hasta N, acá tendría que ser hasta P, ojo con eso. O sea, debo tener en cuenta los hogares pobres en este caso. Bueno, acá lo que hace es para cada uno de los hogares calcular la distancia, entonces, entre la línea de la pobreza, el ingreso del hogar sobre la línea de la pobreza. Entonces calcula cada uno de esos valorcitos para cada uno de los hogares pobres. Recuerden que habíamos identificado los 4 hogares como pobres, y esos valorcitos que hace los va a elevar al cuadrado.
Muy bien. Eleva al cuadrado, lo suma, porque ahora va a tener en cuenta todos los hogares pobres, entonces eleva al cuadrado y luego suma cada uno de esos componentes. Esto les da 1,03 aproximadamente y lo multiplica por 1/n, donde n era el total de la población, o en este caso el total de los hogares. Si lo pasamos a porcentaje, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 100, 10,3. Entonces, ¿qué nos indica el chatbot? Que FGT2 penaliza a los pobres más alejados de la línea de la pobreza. Entonces, esta es una medida de severidad de la pobreza. Muy bien. Entonces, el resumen numérico que nos brinda el chatbot nos indica lo siguiente. FGT 0, que era la tasa de la pobreza, ¿cuánto era? Del 40%. FGT con alfa igual a 1 era del 18,62%, que esto era la profundidad de la pobreza, o también se lo puede indicar como brecha de la pobreza. Entonces, esta era la distancia relativa de los pobres a la línea de la pobreza. Y esto es lo que nos da la pauta, cuánto tendríamos que aumentarle el ingreso a los individuos, o a los hogares en este caso, pobres, para poder sacarlos de la pobreza. Y en este caso nos muestra con FGT, con alfa igual a 2 en la medida FGT, nos da muestra de la severidad de la pobreza. Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo de cálculo teniendo en cuenta los principales indicadores. Ahora bien, hablemos de los axiomas para la medida de pobreza. ¿Qué cosas son deseables para una medida de pobreza? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta una serie de postulados. En el caso de la materia, nos presentan un conjunto de postulados que nos van a indicar si una medida es más adecuada que otra o no. Podríamos preguntarnos aquí, en el caso del ejemplo que estábamos viendo con el chatbot, nosotros teníamos 10 hogares y la línea de la pobreza era de alrededor de 900.000 pesos. Y si queremos calcular, por ejemplo, lo que es tasa de pobreza nuevamente, y supongamos que un individuo pobre, por ejemplo, el uno le transfiere 85.000 pesos al hogar 4. Entonces, noten que el hogar 1 estaría mucho más lejos de la línea de la pobreza. Antes nos daba un valorcito, era 900, ¿cuánto era la línea de la pobreza? 952.313 menos 285.549 sobre la línea de la pobreza nos va a dar un cierto porcentaje, una distancia relativa. Ahora, si el ingreso del hogar 1 es más chiquito, eso va a ser, noten que la distancia absoluta, o sea, entre el valor o sea, la distancia entre la línea de la pobreza y el ingreso de ese hogar, va a hacerse más grande. Y si yo le calculo la tasa de la pobreza, lo mismo el hogar 4 con esa transferencia de 85.000 pesos, noten que va a seguir siendo pobre, porque no supera la línea de la pobreza. Entonces, si yo calculo nuevamente la tasa de pobreza, ¿qué va a pasar? El hogar 1, el 2, el 3 y el 4 siguen siendo pobres. Pero noten que ahora está en una peor situación el hogar 1 porque tiene menos ingresos. Y por ejemplo, ese indicador, que si bien es muy sencillo y es muy difundido, no nos estamos diciendo nada. No nos está diciendo nada de lo que pasó con este hogar que tiene menos ingresos. Entonces veamos cuál es el conjunto, qué conjunto de postulados podemos tener en cuenta para ver si una medida es adecuada o no.
y bueno, ver cuál de las medidas que nosotros ya venimos estudiando, ya sea la tasa de recuento, la brecha de la pobreza o lo que es la severidad de la pobreza, FGT con alfa igual a 2, cuáles la están cumpliendo y cuáles no. Muy bien, entonces ustedes en teoría vieron un conjunto de axiomas. El axioma focal tiene que ver con que cuando ya está fijada la línea de la pobreza, el ingreso de los no pobres, de los individuos no pobres, si se altera, no tiene que modificar la medida de la pobreza. Entonces, a la medida de la pobreza, bueno, o sea, ¿en qué se va a concentrar? En aquellos individuos que son pobres. No importa si los individuos o los hogares, como veíamos en este caso en el ejemplo del chatbot, eh, si se modifica el ingreso de los individuos no pobres, no se tiene que alterar la medida, tiene que hacer foco en los individuos que son pobres, no en aquellos no pobres. Axioma de monotonicidad. Si cae el ingreso de una persona pobre, tendría que aumentar la medida de pobreza. Noten que recién les decía el ejemplo este de que si el hogar uno le hace una transferencia al hogar 4 de 85.000 pesos, ¿qué va a pasar? El hogar uno ahora tiene menos ingreso y ha caído el ingreso de ese hogar. Sin embargo, si calculamos la tasa de la pobreza, sigue siendo la misma. Axioma de transferencia. Una transferencia de ingreso de un individuo pobre a uno menos pobre debe incrementar la medida de pobreza. Fíjense que esto está vinculado también al ejemplo que les había dado. Nosotros vemos, bueno, que noten particularmente que yo con el ejemplo que les daba, si hay una transferencia, entonces caía el ingreso de un individuo y aumentaba el ingreso de otro individuo pobre. Entonces, podría haber pasado lo siguiente, por ejemplo, que por alguna situación al hogar uno le disminuían el ingreso, bueno, su ingreso era inferior al que ya tenía inicialmente y que ahora sea de 100.000 pesos y que no haya hecho una transferencia a ningún otro hogar. Entonces, el ejemplo de la medida de ver cómo sería, cómo se aplica la acción de monotonicidad, ¿qué sería? Veíamos que cae el ingreso de ese hogar pobre y tendría que aumentar la medida de la pobreza. Y en este caso de las transferencias y de esos 85.000 pesos que tenía dentro de ese ingreso de 285.000 que tenía el hogar uno, le transfiere una parte al hogar 4, entonces transferir desde un hogar o bueno, en este caso individuo, dice el axioma, pero hogar o individuo, depende que estemos analizando, de un hogar pobre a uno menos pobre, también tendría que aumentar la medida de pobreza, o sea, se tendría que ver alterada por estas situaciones. Nosotros hablamos recién de medida de tasa de pobreza y no pasaba nada con esa medida, seguía siendo la misma. Axioma débil de transferencia. Es similar al anterior, pero se debe mantener el conjunto de pobres constante. Axioma de sensibilidad a las transferencias. Una transferencia de ingresos desde una persona pobre hacia una persona menos pobre incrementa la medida de pobreza en mayor grado mientras más pobre sea la persona que entrega sus recursos. Axioma de monotonicidad en subgrupos. Si aumenta la pobreza para un cierto grupo de personas, tendría que aumentar la pobreza total. Simetría. La medida de pobreza no debería cambiar ante un reordenamiento de unidades. Asegura la medición anónima de la pobreza. O sea, si Juanita tenía un cierto ingreso y ese ingreso era menor que el de Paula y ambas eran pobres, no tendría que cambiar la medida de pobreza. Y acá no tiene que ver quién era el individuo, a qué se está considerando, no, no importa. Por eso dice medición anónima de la pobreza. Invarianza a la réplica. La medida de pobreza de una población debe ser igual al de una réplica de m veces de esa población. Yo hace rato les presenté un ejemplo donde teníamos 10 hogares. ¿Qué pasa si triplicamos esos hogares? Y van a tener los mismos ingresos.
Entonces, en vez de 10 hogares, vamos a tener 30. Y vamos a respetar esa distribución de ingresos. El uno tenía 285, el cuarto tenía 800.000 pesos y así. Pero ahora, en lugar de 10 hogares, tenemos 30. Si calculamos esa medida de pobreza, tendría que darnos lo mismo que con los 10 hogares. Entonces, veamos ahora los axiomas de acuerdo a este cuadrito que nos elaboró ChatGPT. Entonces, focalización, acá noten que siempre es importante tener en cuenta la bibliografía que estamos trabajando. Aquí habla de focalización y también lo menciona ese axioma como anonimato de los no pobres, que ese es el axioma focal que nosotros hemos visto en teoría, que acuérdense que los axiomas, la explicación de los axiomas, si quieren un poquito más detallada, la pueden encontrar en el texto de Mancero y Férez. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Acá nos explica de manera sencilla que solamente tiene que el indicador de pobreza, ¿dónde se tiene que concentrar? En aquellas personas que están debajo de la línea o del umbral. Los ingresos de los no pobres no tienen que afectar el valor del indicador. Entonces, si la línea de la pobreza es 100.000 y una persona gana 150.000, o sea, está por encima del umbral y ahora gana 200, o sea, aumentó el ingreso, esa medida de pobreza no cambia porque esa persona ya no era pobre. Entonces no la tenemos en cuenta para el cálculo. Monotonía. Si el ingreso de una persona pobre disminuye, el índice de pobreza debe aumentar. Entonces este es el que nosotros vimos en teoría o de acuerdo al texto de Mancero y Ferrer como monotonicidad. Si una persona pobre pasa de ganar 80.000 a 70.000 y la línea de la pobreza era de 100.000, la situación es peor. Entonces el individuo debería reflejar mayor pobreza. Que noten que si estábamos hablando de la tasa de pobreza o tasa de incidencia, no cumple ese axioma. Anonimato, simetría, este indicador no depende de las identidades de las personas, sino de la distribución de los ingresos. Si intercambiamos los ingresos de dos hogares pobres, el valor del índice no cambia. Si Juanita ahora tiene el ingreso de Paula y viceversa, y las ambas eran pobres, no pasa nada. La medida va a ser la misma, ¿no? No tiene que ver acá con que una persona o el otro, no. Normalización. Este axioma, por ejemplo, noten que nosotros no lo hemos visto en la teoría. Acá el chatbot habla de normalización y dice si todos los ingresos de la línea de la pobreza se expresan en otra unidad, el índice no cambia. Ese, por ejemplo, no lo hemos trabajado en clase. Transferencia, dice, o principio de Pigou-Dalton restringido. Si se transfiere el ingreso de una persona pobre a otra más pobre, la pobreza total disminuye. Si se transfiere de una persona menos pobre, la si se transfiere a una persona menos pobre, la pobreza aumenta. Noten que tiene que ver algo con lo del principio de transferencia que nosotros habíamos hablado, pero este es mucho más completo porque habla de qué pasa si se transfiere un ingreso de una persona pobre a otra que es más pobre, entonces tendría que disminuir la pobreza, o sea, como que yo les diga, el hogar 4 le transfiere, no sé, 100.000 pesos al hogar 2 que tenía menos ingreso. Entonces ahí la medida de pobreza tendría que disminuir. Nosotros lo hemos visto, de acuerdo al texto de Mancero y Férez, teniendo en cuenta que una transferencia de un ingreso de un individuo pobre a uno menos pobre debe incrementar la medida de pobreza. Replicación poblacional, que ese es el último que nosotros vimos, que lo trabajamos, o lo trabajaron ustedes en teoría, bajo el nombre de invarianza a las réplicas. Si duplica, en este caso te da el ejemplo de duplicar la población. Podemos triplicarla, quintuplicarla, multiplicarla por 10. Repitiendo los mismos ingresos, el índice de pobreza no va a cambiar. Entonces, si hay 100 hogares con cierta distribución y copiamos exactamente esos 100, la pobreza relativa sigue siendo la misma. O sea, las tasas tendrían que seguir siendo las mismas.
El séptimo habla de sensibilidad a la desigualdad entre pobres. Un buen índice, dice, debe reflejar no solo cuántos son pobres y qué tan lejos están de la línea, sino cómo se distribuye la pobreza entre ellos. En dos poblaciones con la misma brecha promedio, la que tiene un pobre mucho más rezagado debe mostrar un valor mayor de pobreza. Noten que nosotros lo que sí hemos trabajado, no de esta manera, es la sensibilidad a las transferencias, de que tendría que aumentar la medida de pobreza en mayor grado cuando la transferencia se hace desde un individuo pobre a uno menos pobre. Entonces, mientras más pobre, en mayor grado tendría que aumentar la medida de pobreza. Le había pedido también a ChatGPT que me haga un cuadrito entonces para ver qué cumplen y qué no cada uno de los indicadores. Focalización, que era, bueno, el axioma, nosotros lo estudiamos en teoría como focal. Entonces tenía que concentrarse solamente en los pobres, no le interesan los ingresos, si se alteran los ingresos de los no pobres. Lo cumple la tasa de incidencia, o sea, la tasa de pobreza, la brecha de la pobreza y FGT con alfa igual a 2. O sea, no tienen en cuenta esos indicadores los ingresos de los individuos no pobres. No se concentran en eso. Monotonicidad. Si el ingreso de un pobre disminuye, el índice aumenta. Entonces, en este caso, fíjense que sería que solamente a uno de los individuos pobres eh, disminuye el índice. No, este acá está mal. ¿Eh? Acá se equivocó. Si el índice de un pobre disminuye, si el ingreso de un pobre disminuye, el índice aumenta. Y no porque podría caer el ingreso de un individuo y la tasa de la pobreza no lo va a reflejar. FGT, que recuerden que ya teníamos en cuenta la distancia del ingreso del individuo pobre a la línea de la pobreza sobre la línea de la pobreza, ahí sí. En ese caso sí. Entonces, fíjense cómo se equivoca el chat, por eso siempre es importante tener en cuenta qué datos estamos tomando, o sea, qué bibliografía, y siempre analizar cuál es la salida de la inteligencia artificial. Anonimato, dice. No depende de quién sea pobre, sino de los ingresos. Sí, acá noten que tienen en cuenta los ingresos, no importa si es Juanita, Paulita, Mariano, no. Entonces, no importa la identidad. Entonces, sí, tanto FGT con alfa igual a 0, 1 y 2 cumplen con esa acción. Bueno, el de normalización, ese no lo vimos en clase, que nos hablaba de cambiar la unidad de medida, por ejemplo, el ingreso en vez de medirlo en pesos, lo medimos en dólares. Bueno, eso no lo trabajamos en clase. Transferencia entre pobres, una transferencia de ingreso de un pobre a otro más pobre reduce la pobreza. FGT con alfa igual a 0, o sea, la tasa de la pobreza que pasaba, no cumplía con ese acción. FGT con alfa igual a 1, que era la brecha de la pobreza, lo cumple, y FGT con alfa igual a 2 también. Acá nos habla de una transferencia de un ingreso de un pobre a otro más pobre. Sensibilidad a la desigualdad entre pobres debe reflejar que mayor desigualdad entre los pobres implica más pobreza. Bueno, no lo cumple el head count ratio, parcial, depende en algunos casos, para la brecha de la pobreza. Acá, ojo que cuando calculamos la brecha de la pobreza puede ser que se compense el efecto y el indicador siga siendo el mismo, ¿no?
Si ustedes se fijan en el ejercicio número 5 van a ver ese caso. Y FGT con alfa igual a 2 y lo cumple. Bueno, y esto de descomponibilidad no lo hemos visto, que nos habla de que el indicador de pobreza puede dividirse por subgrupos, eso no lo hemos trabajado. Replicación poblacional, esto de que nosotros habíamos visto como invarianza a las réplicas, o sea, la medida de pobreza va a seguir siendo la misma, ya sea que se duplique, se triplique, o sea, nos multiplicamos por m veces la población respetando los mismos ingresos, la medida de pobreza no tendría que alterarse. Entonces, en este caso, el chat lo que nos muestra es el ejemplo. Eh, si duplicaríamos la población, manteniendo la misma estructura, o sea, de ingreso, el índice no cambia. Entonces, si calculamos tasa de pobreza, sí, se cumple esto. Si calculamos lo que es brecha de la pobreza también y FGT. Entonces, todos los FGT son proporcionales al tamaño poblacional. Entonces, FGT, ¿qué es? FGT es con alfa igual a cero, que es la tasa de la pobreza, nos va a contar solamente los pobres. Va a decir, bueno, ¿cuántos son pobres y cuántos no? Pero no mide intensidad ni desigualdad entre los pobres. O sea, si un individuo pobre ahora tiene un ingreso más reducido, no lo tiene en cuenta. Si hacemos transferencias entre individuos pobres, tampoco lo tiene en cuenta. O sea que esas transferencias, fíjense que lo que va a significar es que a un individuo esté más alejado de la línea de la pobreza en relación a la situación inicial, no lo tiene en cuenta. FGT1, que es la brecha de la pobreza o la profundidad de la pobreza, mide cuánto le falta a los pobres para alcanzar la línea. Nosotros en el ejercicio habíamos visto que era el 18,56%. Capta profundidad de la pobreza y cumple con el axioma de transferencia. Y severidad de la pobreza mide la pobreza considerando también la desigualdad entre los pobres. Acuérdense el alfa. El alfa, ¿qué hacen? El alfa igual a 2, ¿qué hace? Entonces la distancia, cuando sea más grande, ¿qué va a hacer? Cuando le eleve al cuadrado se va a hacer un valor mucho más grande. Entonces está dando el mayor peso a los individuos que están más alejados de la línea de la pobreza, o sea, los individuos más pobres o más rezagados. Y es la medida más completa que nosotros la que hemos trabajado. Después sí, ustedes si quieren profundizar van a encontrar otras medidas. El profe, por ejemplo, también les había presentado la medida, a ver si está acá, otro indicador de pobreza, pero son mucho más complejos. Muy bien. Entonces, no cumple con el axioma de monotonicidad ni transferencia, esto es lo que ustedes vieron en clase, brecha de la pobreza, cumple el axioma focal, no cumple cumple de transferencia, no el de transferencia, acá que nos decía el chatbot, a ver, comparemos. Acá parcialmente lo cumplía. Ojo que hay versión débil y fuerte de este axioma. Y FGT con un cierto alfa, fíjense que el monotonicidad lo cumple para un alfa mayor que cero, o sea, no me sirve con la tasa de la pobreza, no me sirve calcularlo con, o sea, no se va a cumplir este axioma con tasa de pobreza. El axioma de transferencia fuerte o débil para un alfa mayor que uno, entonces el tema es que la brecha de la pobreza, si ustedes se fijan en el ejercicio 5 no nos va a reflejar esas modificaciones entre las transferencias de dos individuos que son pobres. Cumple con el axioma de sensibilidad de las transferencias con alfa mayor que 2. Muy bien. Este no. Muy bien. Vamos a ver la información sobre tasa de pobreza
para Argentina. En este caso tenemos distribución del ingreso para el segundo trimestre de 2025. Voy a mostrar esto simplemente. Con esto no vamos a medir pobreza, pero nos da una idea de si nosotros tenemos la población. Recuerden que la encuesta permanente de hogares es un relevamiento que se hace a nivel nacional en zonas urbanas. Tenemos información sobre los ingresos, o sea, tienen distintas preguntas sobre las características del hogar, quiénes viven ahí, en cada uno de los hogares, cuestiones vinculadas a mercado laboral, ingresos. Y entonces, en base a la encuesta permanente de hogares, se puede determinar cuáles son los ingresos que tiene la población. Entonces, si nosotros dividimos si ordenamos a la población por sus ingresos y lo dividimos en 10 partes, vamos a obtener deciles. Aquel que haya cursado con estadística se va a acordar. Aquel que no, piensen que, bueno, ordenamos entonces la población según sus ingresos y la partimos en 10. Entonces, el primer decil, el ingreso va desde 0 hasta 150.000 pesos, el segundo desde 150.000 pesos hasta 207.000, el tercero desde 207, acá no lo toma, o sea, sería hasta menor a 207.143, y acá sí lo incluye. 207.143 hasta 800, perdón, y así. Donde en el decil 10 noten que sus ingresos van desde 1.100.000 hasta 36, casi 37 millones si redondeamos. ¿Cuál es el ingreso per cápita familiar? El ingreso per cápita familiar es el ingreso total que tiene la familia dividido por la cantidad de miembros de la familia. ¿Cuál es el ingreso promedio para, en este caso, la población que se encuentra en el primer decil? 96.730 pesos. Para el hogar, para el segundo decil, 179.180.000 pesos aproximadamente. Para el tercero es 236.000, para el cuarto casi 300.000, para el quinto 356.000, para el sexto 429.000, para el séptimo 524.000, y así, siendo el décimo decil, el que tiene mayor ingreso. Noten que el ingreso promedio es de 1.700.000, si quieren ya lo redondeamos. Muy bien, entonces acá nos da una idea de la distribución del ingreso, en este caso para datos del segundo trimestre del año 2025. Esta es la información más reciente que tenemos. Ahora bien, veamos tema de pobreza. A ver, este es el del segundo semestre, este no es. Este. Entonces hay un ejercicio que me pide que averigüe cuáles son los indicadores de pobreza más recientes, a ver que vea cuál es la región que tiene mayor tasa de pobreza, cuál es la provincia que tiene mayor pobreza. Bueno, en realidad la pregunta no sería provincia, sino aglomerado. ¿Por qué? Porque la encuesta permanente de hogares se realiza a aglomerados urbanos. Entonces piénsenlo como ciudades grandes, por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos de pobreza los más recientes? El universo de la encuesta permanente de hogares, recuerden que la encuesta se hace en zonas urbanas, o sea, no se toma ámbitos rurales. El total de hogares es de 10,2 millones de hogares, acuérdense, hogares como familias.
Ojo, no piensen en decir viviendas, no son casas, porque recuerden que en alguna vivienda o en una casa pueden vivir dos familias distintas. Piensen cuando, no sé, está la mamá y el papá del muchacho que ya formó su familia con otra chica y vive ahí en la misma casa. Y esto tiene en cuenta 29,9 millones de personas. Entonces van a decir, bueno, pero que no éramos 46 millones, y bueno, es una encuesta a hogar en zonas urbanas, entonces no cubrimos toda la población, pero nos sirve para tener información actualizada sobre distintos indicadores de mercado laboral, nos da una pauta nos permite conocer datos sobre los ingresos, etcétera, de las familias argentinas. Entonces, 3,85 miembros es el tamaño promedio del hogar. O sea, en promedio, cada hogar tiene casi 4 miembros. El ingreso total familiar promedio, en promedio, entonces, una familia, ¿cuánto gana? 671.492 pesos. Y noten que el valor de la canasta total, canasta básica total promedio del hogar, que esto incluye canasta básica alimentaria, más otros rubros, educación, salud, transporte. Entonces, este es valorcito de la canasta, o es el umbral o la línea de la pobreza para definir aquellos que son pobres. Luego vamos a tener en cuenta lo que es el valor de la canasta básica alimentaria, que es para definir quiénes son indigentes y quiénes no. Entonces, de acuerdo a esta línea de la pobreza de 1.065.691 pesos, podemos indicar que de esos 29,9 casi 30 millones de personas, que es lo que se eleva bueno, mejor dicho, se hace la expansión de la muestra, en realidad la muestra es de 50.000 aproximadamente personas que se encuestan y luego se hace una expansión de esa muestra para poder obtener resultados a nivel poblacional, que se puedan extender a toda la población. Entonces, no entiendo solamente, o sea, no es simplemente para comprender qué pasa con los que encuesté, sino con aquellos que no encuesté, pero que me permite hacer una expansión. Muy bien. Entonces, para entender las cosas a nivel general. 31,6% es la tasa de pobreza, teniendo en cuenta qué cosa persona. O sea, eso quiere decir que son 9,5 millones de personas que están en situación de pobreza. Si consideramos los hogares, entonces un 24,1% de los hogares son pobres. ¿Cuántos hogares habíamos dicho que eran? 10,2 millones de hogares. ¿Esto qué quiere decir? Alrededor de 2,5 millones de hogares. Ahora veamos tasa de indigencia, teniendo en cuenta hogares y personas. Entonces, en promedio, los miembros del hogar, acá acuérdense que estábamos trabajando, que estábamos analizando los temas de pobreza, ahora veamos indigencia. Entonces, ustedes cuando ven en la tele dicen, bueno, la tasa de pobreza es tanto, la tasa de indigencia. La tasa de indigencia que va a tener un umbral, que va a ser un ingreso, un valorcito, un valor del ingreso más pequeño que el que se toma para la tasa de pobreza. ¿Por qué? Porque el de la tasa de indigencia que está tomando el valor de la canasta básica alimentaria. O sea, vamos a ver qué tiene la canasta. Donde, o sea, solamente estamos teniendo en cuenta para lo que sería un consumo, un requerimiento de lo que es de kilocalorías, una cierta cantidad de kilocalorías. Es un requerimiento energético y nutricional, no estamos hablando de otros tipos de bienes, solamente esa canasta la vamos a evaluar y que va a tener alimentos. Entonces, simplemente para que puedas comer, no vamos a decir que comas bien, pero que cumpla los requerimientos energéticos mínimos. Muy bien, 3,63. Entonces esto sería el tamaño, acá yo me equivoqué, esto sería el tamaño promedio de los hogares pobres. Acá este sería el tamaño promedio de los hogares indigentes. 3,63 miembros, un poquito menos que los hogares pobres.
¿Cuánto es el valor que vamos a tener en cuenta para la canasta básica alimentaria promedio? 452.742 pesos. ¿Cuál es el ingreso total familiar promedio de aquellos hogares de aquellos hogares que estamos analizando que son indigentes? 281.313 pesos. Muy bien, entonces la tasa de indigencia sería del 5,6% para los hogares. ¿En esto qué quiere decir? Que serían 566.000 hogares que son indigentes. Por otro lado, si hablamos de personas, ¿cómo entenderíamos esto? Que el 6,9% de las personas son indigentes. Esto quiere decir que están en situación de indigencia 2,1 millones de personas. Aquellas personas que son pobres, pero no indigentes, perdón, aquellos hogares que son pobres, pero no indigentes, es el 18,5%. Y pobres no indigentes, si hablamos en porcentaje considerando personas, sería un 24,7%. ¿Qué hogares son no pobres? O sea, el 75,9% de los hogares de la Argentina no son pobres. Pero si hablamos de personas, según esto, que nos indica que el 68,4% de las personas no serían pobres. Muy bien. Por un lado, ese ejercicio, que era el 6, si no me equivoco, que nos pedía. Dice, investiguen el parte de prensa del INDEC del primer semestre de 2025 y responda. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos 2 años en el país? Entonces, acá tenemos información del primer semestre del año 2023, segundo semestre de 2023, primer semestre de 2024, segundo semestre de 2024 y primer semestre del año 2025. ¿Qué tenemos? Información sobre el indicador de pobreza y de indigencia. ¿Qué tenemos acá? Tasas. El que estamos contando, ya sea el número de hogares pobres sobre el total de la población o el número de personas pobres sobre el total de la población. Entonces, noten que para el segundo semestre del año 2023 la tasa de pobreza era 31,8%. Para el primer semestre de 2024 era 42,5. Aumentó la pobreza en hogares. Segundo semestre de 2024 cayó y según los reportes del año 2000, del primer semestre de 2025, ha disminuido. Ahora tengamos en cuenta las personas. Esa tasa es un poco más elevada, llegando a ser de un 52,9% en el primer semestre de 2024 y luego se redujo. Indigencia, 8,7, luego aumentó en el primer semestre de 2024. Noten que los indicadores han tenido un fuerte aumento en el primer semestre de 2024, luego se redujeron y también en el caso de tasa de indigencia considerando personas. Para los resultados para el primer semestre, entonces, los hogares, 24,1% de los hogares son pobres y 31,6% de las personas son pobres. Veamos este cuadrito que nos resume alguna información relevante. Entonces, para el total de los aglomerados urbanos, o sea, las ciudades, por decirlo de alguna manera, que releva la encuesta permanente de hogares, la tasa de indigencia, ¿cuánto habíamos dicho que era? Del 5,6%. Tamaño promedio del hogar, bueno, eso sí lo vimos en el cuadrito. Tamaño promedio del hogar indigente en adultos equivalentes sería casi 3
Ya vamos a ver qué es adulto equivalente, canasta básica alimentaria promedio del hogar indigente. Bueno, ¿cuánto salía la canasta? 452.742. ¿Cuánto era el ingreso promedio? Era 281.313 pesos. ¿Cuánto es la brecha monetaria promedio de los hogares indigentes? Acá lo que hace es restarle, o sea, el ingreso que tiene un hogar indigente y cuánto necesitaría para cubrir esa canasta básica alimentaria. Fíjense que le falta 171.429 pesos. Y la brecha porcentual promedio de los hogares indigentes sería de 37,9%. También se puede hacer el mismo cálculo para lo que es pobreza. Veamos ahora los grupos de edad, que creo que eso también nos pedían a ver. ¿Cuál es la región con mayor incidencia de pobreza y de indigencia? ¿Cuál es la provincia con mayor incidencia de la pobreza? ¿Cuál es el rango etario que más incide en la pobreza total? ¿Cuál es la incidencia de la pobreza en ese grupo etario? Bueno, entonces acá tenemos grupos de edad. Muy bien, entonces de 0 a 14 años, de 15 a 29 años, de 30 a 64 y de 65 y más años. Entonces, aquellos que son del total de pobres indigentes, en qué edad, en qué rango etario se concentra la mayoría de los pobres indigentes? En este caso sería en el rango etario de 30 a 64 años. El 37, bueno, si quieren, digamos 38% de los pobres indigentes tienen entre 30 y 64 años. De aquellos que son pobres pero no indigentes, también se concentra la mayoría en este rango. Acá también podrían decirme ustedes, bueno, profe, pero ya también cambió la estructura poblacional, que eso también lo estudiamos en el tema 5. Y noten que también quienes son pobres, que tienen la participación, fíjense, quién sigue en porcentaje, serían los individuos entre 0 y 14 años. Estos eran los pobres indigentes. Ahora los veamos, entonces, población por grupo según condición de pobreza. Tenemos los pobres, los no pobres. Ah, claro, acá está de 0 a 17. Fíjense que acá tomamos en cuenta todas las edades, acá nos concentramos en los más jóvenes. Miren, entonces, si nos concentramos en la población de 0 a 17 años, los pobres indigentes, la mayoría se encuentran entre 12 a 17 años. Si estamos considerando, ojo, desde 0 hasta 17 años y lo dividimos por rangos, por grupos de edad, fíjense que se concentra en los chicos de 12 a 17 años. Pobres no indigentes, fíjense que entre la categoría que agrupa a la gente de 6 a 11 años y los de 12 a 17 tienen un porcentaje similar. Ahora, fíjense que en realidad estamos tomando acá los grupos de edad, va a ser el total. Entonces, de la gente de los chicos que tienen entre 0 y 5 años, vamos a ver cuántos son pobres indigentes, qué porcentaje son pobres indigentes, pobres no indigentes y total de pobres. Fíjense que no es lo mismo, la información de la tabla está presentada de otra manera. Antes teníamos los pobres indigentes y veíamos los grupos según los grupos de edad. Ahora, para cada grupo de edad vamos a ver cuántos representan los pobres indigentes, los pobres no indigentes y el total de no pobres. Entonces noten que para los chicos de 0 a 5 años,
del total de la población, un 33,5% son pobres no indigentes y un 8,5% pobres indigentes. De manera similar se puede interpretar el resto de la tabla. Ahora veamos, a ver, dónde está pobreza e indigencia por regiones estadísticas. Y total, 31 aglomerados urbanos en porcentaje, primer semestre. Entonces, acá tenemos la tasa. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos visto la tasa de pobreza y de indigencia teniendo en cuenta hogares y personas? Muy bien. ¿Cuál es la región que tiene mayor tasa de pobreza? A ver si consideramos personas. Veamos, a ver qué nos dice personas o hogares que nos pedían en la consigna. Mayor incidencia de la pobreza. A ver, vea, si miramos personas, la tasa de pobreza en Gran Buenos Aires es 31,5%, en Cuyo es 33,8%, en el noroeste 39%, en el noroeste es 31,2%, Pampeana 30,5%, Patagonia un 27%. Entonces, tasa de pobreza, ¿dónde es más elevada? Si consideramos las personas, es en el noreste, y si consideramos los hogares, seguramente también va a ser en el noreste. Efectivamente, la tasa de pobreza, si estamos considerando hogares, en Patagonia es 20,3%, en la región pampeana es 22,22%, en noroeste es el 24%, en el noreste es 30,2%, en Cuyo es 25,3% y en el Gran Buenos Aires es 24,7%. Entonces, ¿qué región tiene la pobreza, la tasa de pobreza más elevada, ya sea si consideramos personas u hogares? Es la región noreste. Ahora veamos la tasa de indigencia. Para la región de noten que aquí tenemos indigencia. Para la región de Gran Buenos Aires, la tasa de indigencia, si consideramos hogares, es 6,4. Y si consideramos personas, es 7,8. En Cuyo es 3,9 para hogares, 4,5 para personas. En el noreste, 7,2 para hogares y 8,5 para personas. En el noroeste, 3,7 y 4,4. La región pampeana, 4,9 y 4,6. Y Patagonia 3,2 y 3,8%, que sería para la tasa de indigencia para las personas. Entonces, noten que también la tasa de indigencia también es más elevada para la región noreste. Ahora bien, dice cuál es la provincia, bueno, en realidad sería cuál es el aglomerado con mayor incidencia de la pobreza. Entonces, si bien, por ejemplo, la región de Buenos Aires tiene una tasa de pobreza, si consideramos para los hogares, de 24,7, Cava, la tasa de pobreza para hogares es 11,3 y para los partidos del GBA del Gran Buenos Aires es 28,8. En la región del noroeste, noten, por ejemplo, que para Gran Resistencia, recuerden que el aglomerado Gran Resistencia está en Chaco, 39,1%. Y miren, para personas sería 48,1%.
48,1% de las personas que residen en Gran Resistencia son pobres. Y lo más probable es que este sea el aglomerado que tenga indicadores más altos. No creo que haya otro. No, no creo. Hacemos una inspección de los aglomerados, a ver cuáles son. 38,5. Concordia también tiene indicadores elevados. Mm, Miren, ¿qué podemos decir al respecto? A ver, Patagonia no creo que tenga tasas de pobreza elevadas, no. Miren qué podemos concluir. Dentro de la región noroeste, entonces, primero que teníamos lo que es la tasa de pobreza para hogares. Bueno, tasa de pobreza para los hogares. Vamos a bajar esto un poquito más porque quiero comparar. Entonces, nosotros habíamos indicado que el noreste, la región noreste, tenía los indicadores de pobreza más elevados. También concluimos lo mismo en relación a la indigencia, ya sea considerando hogares o personas. Y noten que gran resistencia, la tasa de pobreza para los hogares, ¿cuánto es? 39,1%. Para las personas, 48,1%. Y otro aglomerado que se destaca es este, Concordia. Que si bien, fíjense, la tasa de pobreza de los hogares es más elevada para gran resistencia, la tasa de pobreza de si consideramos las personas, el aglomerado que tiene mayor tasa de pobreza es Concordia. Casi el 50% de las personas que residen en Concordia son pobres. Y noten que esto forma parte de la región pampeana y la región pampeana no era una de las regiones que tenía la tasa de pobreza más elevada. Recuerden que la región noreste era la que se destacaba. Miremos a ver la tasa de indigencia. En la tasa de indigencia, ¿cuál es Entonces se destaca Concordia para lo que es la tasa de pobreza de hogares y gran resistencia para perdón, de personas, y la tasa de pobreza más elevada la tiene el aglomerado Gran Resistencia. Ahora, si hablamos de tasas de indigencia, ¿cuál sería? Vamos a borrar acá. Veamos a ver si es que el Gran Buenos Aires supera estos valores o no. No, para nada. Muy bien. Ir un poquito más abajo. Tasa de indigencia para gran resistencia es del 12,6% para hogares y para personas 15,5%. Y para Concordia es 9,5 y 12,3. Por lo tanto, fíjense que el aglomerado, gran resistencia, tiene las tasas de indigencia más elevadas, tanto para personas como para hogares. Acuérdense que estamos hablando de Chaco, de una de las ciudades de Chaco, de la provincia de Chaco. Sigamos. ¿Cuál es el rango etario que más incide en la pobreza total? ¿Cuál es la incidencia de la pobreza en ese grupo etario?
Vamos a borrar esto. Otra información que presenta este boletín de prensa del INDEC es la cantidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos analizando hogares y personas, de cuántos hogares estamos hablando, de cuántas personas, cuántos hogares pobres y personas pobres hay en cada uno de esos aglomerados. Luego acá tenemos pobreza en hogares y personas, pero tenemos la información desde el primer semestre de 2024. A ver, veamos qué pasó con Salta, ya que estamos. Entonces recuerden que primero tenemos la columna del primer semestre de 2024, hogares y personas. Entonces, primer semestre de 2024, la tasa de pobreza para los hogares era 44,3%. Y miren, para Gran Resistencia era el 65,8% de los hogares eran pobres. Y si consideramos personas, el 76,2% de las personas eran consideradas pobres. A ver, ¿esto es tasa de pobreza o tasa de indigencia? Perdón, a ver. Tasa de pobreza, pobreza. Mientras que en Salta, el 52,2% de los hogares, de las personas eran consideradas pobres. ¿Qué pasó en el año 2024, en el segundo semestre? Esa tasa de pobreza para el caso de los hogares cayó al 32% y para las personas cayó al 41,2%. Y en el primer semestre de 2025 la tasa de pobreza para los hogares en Salta, ¿cuánto es? 23%. Y para lo que es las personas es un 29,5%. Entonces ustedes van a decir, wow, qué asombrosa la caída de la pobreza. Bueno, ustedes deben haber visto que hay algunas críticas en relación a la estimación de la pobreza. Entonces, veamos eso. Bueno, acá tenemos información de la indigencia también. Acá hay información sobre la canasta básica alimentaria. ¿Cuánto era el valor de la canasta básica alimentaria? Esta es la línea que nos sirve para distinguir a los individuos indigentes de aquellos que no lo son. Entonces, sería 107.497 en el primer semestre de 2024. En el segundo semestre era 131.356.000. En el primer semestre de 2025, 148.644. La canasta básica total era 236.000. O sea, esta canasta ya incluye la canasta básica alimentaria y otros bienes y servicios, como educación, salud, transporte, etcétera. Era 236.923 en primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 es 337.082 pesos. Muy bien, entonces vayamos a la parte de metodología. Entonces, la línea de indigencia es ver si los hogares o las personas cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos, que va a cubrir un conjunto de necesidades mínimas energéticas. Entonces, la canasta básica alimentaria es simplemente para cubrir cuestiones vinculadas a alimentos, cuestiones nutricionales. Y se ha decidido tener en cuenta, fíjense que ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo tenemos en cuenta si, no sé, no come lo mismo un bebé, no necesita lo mismo de calorías un bebé
que una persona adulta o que un adulto mayor. Entonces, lo que se ha establecido es una tabla de de las necesidades energéticas en función de un adulto equivalente, que va a ser un individuo que realiza una actividad moderada. Entonces, un bebé, si es mujer, sería 0,35. Si consideramos, por ejemplo, una persona de 18 a 29 años, por ejemplo, que sea varón, es 1,2, que ese sería el adulto equivalente. Se toma como unidad de referencia al varón adulto de 30 a 60 años con una actividad moderada. Esa unidad de referencia se la denomina adulto equivalente. Entonces, según la edad y el sexo, que vamos a tener en cuenta cuál es la necesidad energética de las unidades consumidoras. Entonces, nosotros vamos a tener información de un hogar en particular. Por ejemplo, un hogar que tiene tres miembros, tiene una mujer de 35 años, un hijo de 18 y su madre de 61. La mujer equivale a 0,67 de adulto equivalente, el hijo a 1,2 de adulto equivalente. O sea, no todos comemos lo mismo, las necesidades energéticas no son las mismas, eso tengan en cuenta. La madre equivale a 0,67 de adulto equivalente. Entonces, si sumamos eso, da 2,46 unidades de referencia o adultos equivalentes. Y entonces, la canasta básica alimentaria, supongamos que si la canasta básica alimentaria para el adulto equivalente es de 160.393 pesos con 45 centavos, entonces hay que tener en cuenta las necesidades de los miembros del hogar, que nosotros para el primer ejemplo que habíamos dicho que era 2,46 unidades de referencia o adultos equivalentes. Entonces a esa canasta, ¿qué se le va a hacer? Se la va a multiplicar por la cantidad de adultos equivalentes. Entonces, para no ser indigente, ese hogar debería tener un ingreso de 394.567,89 pesos. Muy bien. Y línea de la pobreza, cómo la estimamos? Entonces, para estimar la línea de la pobreza se debe tener en cuenta el valor de la canasta básica alimentaria. Habíamos dicho que para medir la indigencia que tenemos en cuenta una canasta básica alimentaria que cubre cuestiones mínimas relacionadas con lo que es consumo de alimentos para lo que es gasto de energía, gasto energético, consumo energético y cuestiones de nutrición. Para ampliar esa canasta, para saber cuál es el monto de la canasta básica total, que es la que se va a tomar para estimar la línea de la pobreza, ¿qué vamos a tener en cuenta? El coeficiente de Engel, que sería los gastos alimentarios, o sea, del consumo que tienen las familias. ¿Cuánto se destina a alimentos sobre los gastos totales que hacen? Entonces, si yo les pregunto su presupuesto de cada una de sus familias, me van a decir, bueno, no sé, el 20% se gasta en alimentos, el resto se compran otras cosas. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, no sé, gastos alimentarios tienen un cierto valor y los gastos totales son tanto. Y ese coeficiente de Engel lo que se hace es calcularle la inversa, o sea, se lo da vuelta y se va a multiplicar por la canasta básica alimentaria. De esa manera se determina el valor de la canasta básica total. Y ese es el valorcito que se toma para medir la línea de la pobreza. Con la nueva metodología del año 2016 para estimar pobreza, que se tiene en cuenta lo que son canastas básicas alimentarias y también canastas básicas totales para cada una de las regiones, que eso antes no se hacía. Entonces, por ejemplo, para junio de 2025, la canasta básica alimentaria
¿Cuánto valía? 163.756,66 pesos. Y para la Patagonia era 167.468,3 pesos. Acá nos informan cuánto es la inversa del coeficiente de Engel, entonces para que podamos también determinar lo que es, ver la relación entre lo que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Y para Gran Buenos Aires, la línea de la pobreza, ¿cuál sería? Sería 365.167,35 si consideramos la región de Gran Buenos Aires. A ver, pero ¿qué tiene la canasta básica alimentaria? Porque usted me va a decir, bueno, son alimentos, me van a decir, bueno, tiene que ver con los requisitos mínimos de energéticos que necesitan los individuos, que me están diciendo, que ya les comenté que no es lo mismo lo que necesita un bebé, que lo que necesita una mujer adulta, que un hombre que es adulto mayor, por ejemplo. Entonces veamos cuál es, por qué está compuesta la canasta básica regional en este caso, para cada una de las regiones de la Argentina. Harinas y cereales sería 11.610 gramos, o sea, tiene en cuenta 11 kilos de el rubro harinas y cereales. De carnes y fiambres, 6 kilos 600 de grasas y aceites, por ejemplo, 1.260. Bueno, supongo que será centímetros cúbicos, sí, sí, centímetros cúbicos, obviamente, porque es aceite y grasa, sí es líquido. Lácteos y huevos, 10.000, perdón, 10.170 gramos, o sea, 10 kilos, 100 más o menos, de lácteos y huevos, frutas, verduras, también tiene legumbres, azúcar y dulces, bebidas, infusiones, condimentos y otros productos. Entonces, esto es para armar la canasta básica alimentaria. Entonces, fíjense que se tienen en cuenta distintos rubros de alimentos. Bueno, y acá no lo dice, pero ustedes me van a decir, bueno, acá hablamos de los gastos alimentarios y acá está, de los gastos alimentarios en relación de los gastos totales. ¿Qué se está teniendo información? La encuesta de gasto de los hogares del año 2004 y 2005. Se hizo una encuesta más reciente en el año 2012-2013. La encuesta de gastos de los hogares es para conocer qué compran los individuos, qué consumen. Entonces ustedes piensen que no es lo mismo lo que se consumía en 2005 que lo que se consume ahora en 2025. Entonces estamos tomando en cuenta la información de los gastos de consumo de hace 20 años. Entonces ahí ya, eso ya está desactualizado. Y esa es una de las críticas, si ustedes se ponen a ver en internet, de las críticas, la medición de la pobreza, porque fíjense que yo que les dije que cayó la pobreza, y no cayó un poquitito, sino que se nota una caída sustancial de la pobreza. Entonces, se hizo una en 2012 y 2013, generalmente la ENGO toma dos periodos, 2002, en este caso 2004-2005. La siguiente encuesta de los gastos de los hogares se hizo entre 2012 y 2013. Fueron un desastre los resultados porque no tenían información adecuada de la muestra, o sea, no hicieron bien las cosas, entonces salieron mal los resultados. Además que tenía una tasa de no respuesta muy alta, o sea, iban, le pedían a la gente que responda a tal encuesta y no la hacía, no le había respondido, entonces no tenían los datos adecuados, entonces esa no los. Y sin embargo, hay una encuesta de gasto de los hogares de 2017-2018 que se podría tener información más actualizada para calcular el coeficiente de Engel y no se está tomando en cuenta. Noten la diferencia. Ustedes me van a decir, bueno, antes, por ejemplo, ¿cuánto pagaban ustedes de electricidad? ¿Cuánto les viene ahora la boleta? Se ha modificado el precio de manera importante de algunos servicios. Entonces, ¿qué estamos teniendo en cuenta?
aquí la relación entre los gastos alimentarios sobre los gastos totales. Y dentro de los otros rubros de gastos, fíjense que, por ejemplo, gastos en servicios va a tener una de servicios públicos. Se ha modificado a lo largo del tiempo. Yo lo que leía, por ejemplo, que decían que con Macri se habían incrementado, con el gobierno de Macri se habían incrementado lo que era el precio de las tarifas de los servicios públicos, pero bueno, no vamos a comparar con lo que realmente ocurre ahora, o sea, la suba fue mayor, pero no se está teniendo en cuenta eso, estamos teniendo información para calcular el coeficiente de Engel en base a la encuesta de gasto de los hogares de hace 20 años. Entonces, esa es una de las críticas en relación a la medición de la pobreza. Entonces, fíjense por qué es importante discutir lo de la metodología, qué datos se están utilizando para poder hacer una medición adecuada de la pobreza. Hace rato nosotros hablábamos de los axiomas de la pobreza y también podríamos discutir en este caso, por ejemplo, qué información se está tomando. Bueno, sí, el coeficiente de Engel, que el cociente entre los gastos alimentarios, o sea, qué proporción hay de gastos alimentarios en relación al gasto total, pero bueno, estamos tomando datos de hace 20 años. Ya han pasado, y la canasta de consumo, bueno, ha variado en 20 años. O sea, no, hay cosas que ustedes piensen, por ejemplo, eh, antes se contrataba un servicio de canal por cable, ahora hay plataformas de streaming. En 2004 me acuerdo que yo iba a la secundaria y que recién veíamos la masividad en cuanto al uso de celulares. Y entonces lo que representaba, por ejemplo, el consumo o la cantidad de líneas de telefonía móvil, no tiene nada que ver esa situación con la actualidad, donde la cantidad de teléfonos per cápita incluso excede la cantidad de población. Muy bien, así que con esto cierro. Entonces noten que mm, no es simplemente hablar de pobreza diciendo, bueno, la tasa es tanto, sino qué es lo que se esconde o qué cuestiones se tienen en cuenta para estimarla, qué decisiones se han tomado para hacer el cálculo. En este caso, estamos viendo lo que es la medición del índice de la tasa de pobreza, que es que está teniendo en cuenta una medición indirecta de lo que es la pobreza. Ustedes van a ver en clase lo que es pobreza multidimensional, que tendría en cuenta un enfoque directo. Muy bien, con esto terminamos, entonces voy a dejar de grabar.